Si os mordéis y os coméis unos a otros. Gálatas 5:15. El libro de Alexander Strauch. Principios bíblicos para tratar el conflicto. Introducción. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:2-3. En el momento que Adán y Eva pecaron, se perdió la paz y la unidad del paraíso. El pecado les trajo conflicto de inmediato, Adán acusando a Eva y ella acusando a la serpiente por sus comportamientos pecaminosos. El pecado de ellos comenzó la guerra entre los sexos. La desunión en vez de la unión vino a caracterizar la raza humana. La vida en este mundo pasó a ser un campo de batalla. El conflicto entre los seres humanos es una de las mayores consecuencias de la entrada del pecado en el mundo. Por el pecado, todas las relaciones humanas son difíciles y conflictivas. Podemos constatar la implacable plaga del conflicto humano a través de las interminables guerras y contiendas de toda la historia humana. Y desgraciadamente a través de la historia de la Iglesia también. Por todas las Escrituras vemos la fealdad de la naturaleza del pecado demostrada en las crueles peleas entre aquellos que se llaman hijos de Dios. El primer pecado registrado después de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto es el de Caín matando a su hermano Abel. Los celos, las rivalidades, la ira descontrolada y el orgullo llevaron a Caín a odiar y a matar a su hermano. Génesis 4:8. Mientras estaban aún en el vientre, los hermanos mellizos Jacob y Esaú luchaban por el dominio. Génesis 25:22. Los celos hacia su hermano menor, por ser él el hijo favorito de su padre, llevó a 10 de los 12 hijos de Jacob a vender a José como esclavo y a engañar a su padre, y haciéndole pensar que él estaba muerto. Génesis 37. Durante años en el asolado desierto, los hijos de Israel obstinadamente y sin descanso criticaron y resistieron el liderazgo de Moisés. En un momento dado, Moisés quería morir a causa de sus quejas continuas. Números 11:14-15. Saúl, el primer rey de Israel, era un hombre orgulloso. Sus celos por el éxito de David, un joven líder del ejército, lo llevó a cometer casi todos los pecados sociales condenados en la ley de Dios. En lugar de alegrarse de que tenía un competente líder tan joven, Saúl hizo todo lo posible por matar a su competencia. 1 Samuel 15:12, 18:6-16. A finales del reinado del rey David, su hijo Absalón cautivó a la nación para que abandonara a su rey. Absalón tenía la intención de matar a su piadoso padre y usurpar el trono que Dios le había dado a David. La lujuria por el poder de Absalón y su ambición egoísta lo llevaron a la mentira y al asesinato. 2 Samuel 15. El pecado de idolatría del rey Salomón hizo añicos la unidad de Israel y dividió a la nación en dos reinos enemigos, cada uno con su propio rey, lugar de culto y sacerdocio. 1 Reyes 12. El Nuevo Testamento da testimonio de la terrible lucha entre los líderes religiosos de Israel y Jesús el Mesías. Por odio y celos al desenmascarar Cristo el comportamiento hipócrita y santurrón de los líderes de Israel, mataron al autor de la vida. Hechos 3:15. Durante su vida terrenal, el Señor tuvo que luchar contra el egoísmo ambicioso entre sus discípulos mientras discutían entre sí para ver quién era el mayor y quién estaría sentado a su derecha. Marcos 9:34 y 10:37. ¿Cómo podrían trabajar juntos en unidad después de la muerte de su maestro? En la actualidad, ¿cómo pueden los cristianos trabajar en unidad hasta que Jesús regrese de nuevo? La respuesta a esta pregunta es fundamental para comprender cómo tratar con los conflictos de acuerdo a los principios bíblicos. Jesús enseñó los principios únicos de humildad, servicio, perdón y amor, y prometió enviar al Consolador para ayudar a sus discípulos a vivir según sus enseñanzas.
Así que en Pentecostés, después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, Dios envió al Espíritu Santo desde el cielo para morar en los creyentes. Por el poder del Espíritu Santo y por la obediencia a las enseñanzas de Jesús, sus discípulos fueron capaces de trabajar juntos en armonía como el primer cuerpo cristiano de liderazgo. Aún así, la venida del Espíritu Santo no eliminó todas las peleas y controversias entre los creyentes portadores del Espíritu Santo. Las iglesias del Nuevo Testamento experimentaron muchos conflictos. A medida que los inspirados escritores del Nuevo Testamento abordaban estos temas, proveyeron instrucciones de incalculable valor sobre cómo los creyentes deben pensar, actuar y tratarse entre sí cuando surge el conflicto. Al estudiar las Escrituras, podemos aprender cómo Dios desea que vivamos en armonía aun cuando no estamos de acuerdo entre nosotros. Es importante tener en mente que no hay nada malo con creyentes en desacuerdo entre sí o defendiendo apasionadamente sus creencias. De esta manera aprendemos, corregimos y orientamos nuestros pensamientos y ayudamos a otros a mejorar. El Espíritu Santo a menudo utiliza el aspecto emocional de un desacuerdo o conflicto para llamar nuestra atención para hacer los cambios necesarios en nuestras familias, iglesias y vidas personales. El conflicto puede ayudarnos a descubrir nuestras deficiencias de carácter y corregir nuestras ideas doctrinales, definir nuestras creencias, refinar nuestros planes, crecer en sabiduría y experiencia de vida, aprender a confiar en Dios durante tiempos difíciles y profundizar nuestra vida de oración. Lo malo es que los creyentes se comporten mal y traten los conflictos de una manera indigna y antibíblica. Tristemente, tal comportamiento es muy común. He hablado con mucha gente que ha experimentado agonizantes divisiones en iglesias. Mayormente lo que molesta no es el desacuerdo entre sí, sino lo que lo acompaña: las palabras severas, las actitudes amargas, el comportamiento infantil, el orgullo, el egoísmo, los ataques netamente personales, el minimizar el pecado y abiertamente desobedecer la palabra de Dios, así como la falta de perdón o el interés por la reconciliación. Así que cuando escuché de una iglesia con 50 años de amor y paz, quería saber su secreto. La iglesia había hecho un sinnúmero de cambios y decisiones de índole doctrinal y de estilo durante su historia. La mayoría de sus líderes tenían personalidades fuertes y habían tomado decisiones firmes, y aún así la iglesia había sobrevivido sin dividirse en pedazos. ¿Cómo logró esta iglesia esta unidad e hizo tantos cambios significativos sin dividirse? La respuesta a esta pregunta de parte de uno de sus líderes es clave. Siempre hemos intentado, dice él, con la ayuda del Espíritu Santo, actuar y pensar según los principios bíblicos, especialmente durante los difíciles periodos de conflicto. Esta iglesia tenía problemas y desacuerdos como cualquier otra iglesia. Las personas se lastimaban entre sí, se irritaban contra los demás de vez en cuando. Conocían las faltas y debilidades de sus hermanos, pero también sabían que Cristo los había llamado a amarse mutuamente en ferviente amor, a ser siervos humildes, a someterse mutuamente con paciencia y a sobrellevarse unos a otros, a hablar la verdad, a perdonarse, reconciliarse, a tener la actitud correcta hacia los demás y a demostrar el fruto del Espíritu Santo en todo momento, especialmente durante los tiempos de conflicto. Los miembros de esta iglesia sabían que las obras de la carne, orgullo, ira, envidia, ambiciones egoístas, podían destruir la iglesia y su liderazgo. Sabían que hay una manera correcta y una manera incorrecta de tratarse unos a otros en medio de un desacuerdo. Sabían que Dios había provisto una guía para resolver situaciones conflictivas de una manera correcta. Así que decidieron seguir los principios específicos que la Biblia nos da para lidiar con los conflictos. Este compromiso con las actitudes y los comportamientos bíblicos gobernaba sus respuestas mutuas durante épocas de conflicto. Mi intención en este libro es explorar la manera que Dios desea que se trate el conflicto, para que nuestras congregaciones también puedan experimentar la paz y la unidad. Este estudio sacará de las Escrituras los principios clave para tratar los conflictos con un énfasis especial en las actitudes y los comportamientos bíblicos. Algunos de estos principios son afirmaciones directas con relación al conflicto, Mateo 18, 15 al 17. Otros principios son derivados de instrucciones generales concernientes al apropiado comportamiento cristiano, especialmente cuando hay conflicto entre creyentes. Todos los creyentes necesitan creer y practicar estos principios bíblicos, ya que todos enfrentamos controversias y desacuerdos en nuestras relaciones. Los líderes de las iglesias especialmente necesitan entender los principios bíblicos para tratar con los conflictos, porque los líderes tienen una enorme influencia sobre la forma en la cual el conflicto es manejado en la iglesia local.
Los líderes en cualquier nivel pueden hacer peor la situación si no saben tratar con el conflicto. Pero los líderes también pueden lograr resoluciones pacíficas y una justa reconciliación cuando tratan el conflicto constructivamente. Las iglesias se ayudarían muchísimo si enseñaran a sus miembros cómo conducirse bíblicamente cuando el conflicto llega y cómo aceptar nuestra mutua responsabilidad en cuanto a actitudes y comportamientos pecaminosos. Una adherencia fiel a los principios bíblicos es la mejor política para evitar daños en nuestras relaciones y descrédito al proclamar el Evangelio. Mi objetivo en este libro es proveer un mejor entendimiento de lo que la Biblia enseña sobre el conflicto y ayudar a los creyentes a aprender cómo responder al conflicto según los principios bíblicos. Para poder evitar una abrumadora presentación de información, el libro se enfoca estrictamente en la exposición y presentación de los pasajes bíblicos sobre el conflicto en las iglesias del Nuevo Testamento. El libro no trata de principios prácticos sobre la mediación o el arbitraje, ya que hay muchas buenas fuentes en esas áreas. La forma compacta del libro y su bosquejo fácil de recordar hace que sea una ayuda valiosa cuando se está tratando un conflicto y para los líderes que están enseñando las verdades divinas sobre cómo tratar el conflicto. Los primeros 3 capítulos ponen el fundamento de los principios bíblicos. Número 1. Actúa en el Espíritu. Número 2. Actúa en amor. Número 3. Actúa en humildad. Los siguientes 7 capítulos tratan con principios específicos para el manejo del conflicto. 4. Controla tu ira. 5. Controla tu lengua. 6. Controla tu tendencia a criticar. 7. Busca la reconciliación. 8. Busca ser un pacificador. 9. Enfrenta a los falsos maestros. 10. Enfrenta la controversia. Es imperativo que los líderes de la iglesia enseñen estos principios y que todos los creyentes los practiquen. Si cuando un conflicto florece nos detenemos por un momento y consideramos las instrucciones de la palabra de Dios y buscamos la guía del Espíritu Santo, evitaremos muchos de los comportamientos destructivos que caracterizan nuestros conflictos. Prevendremos además roturas innecesarias en nuestras relaciones. Un evangelista que comenzó un gran número de iglesias durante 40 años me dijo que cada una de ellas eventualmente se cerró por causa de las actitudes pecaminosas entre los creyentes. No se había hecho nada de forma deliberada para enseñar a los nuevos líderes cómo tratar con los conflictos de acuerdo a los principios bíblicos. En cambio, un misionero que trabajó en otro lugar me dijo que él y otros misioneros trabajaron juntos para crear unidad entre ellos y sus organizaciones. Como resultado, pudieron ver más fruto al compartir el Evangelio. El país donde este grupo de misioneros trabajó había visto previamente grandes divisiones entre los misioneros y sus organizaciones. Ellos querían evitar estas situaciones desagradables, así que decidieron tratar de entender por qué los misioneros anteriores habían fracasado. Descubrieron que muchos años de peleas y desconfianza entre los misioneros y sus organizaciones habían retenido las bendiciones del Señor y por ende el avance del mensaje del Evangelio. Para empezar de nuevo, este grupo de misioneros elaboró un documento donde delineaban los principios bíblicos para tratar con el conflicto que podría surgir entre ellos. El documento incluía una promesa de que se dirían la verdad entre ellos y nunca difamarían o hablarían en contra de los demás. Prometieron no levantar chismes contra los demás y de representar sus creencias personales en forma acertada. Decidieron seguir las instrucciones bíblicas y confrontarse sobre cualquier problema. Se comprometieron a orar los unos por los otros y a amarse aún a pesar de sus diferencias. Este enfoque fue tremendamente exitoso. Mi oración y deseo ardiente es que este libro pueda estimular a los creyentes y a las iglesias en cuanto a la importancia de enseñar, aprender y aplicar principios que honran a Cristo en medio del conflicto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, versículo 1.